Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Vamos a hablar ahora de la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. Por un lado, la estructura terciaria podemos encontrar, como vimos en el tema anterior, que hay proteínas fibrosas y globulares, de las cuales ya hemos hablado, y en la estructura secundaria, además, también encontramos esas mismas estructuras, es decir, proteínas fibrosas y proteínas globulares en la estructura terciaria. En el caso de las fibrosas son repeticiones de un elemento de tipo estructura secundaria, siendo una larga hebra u hoja, según si es lámina beta o una hélice alfa, la estructura secundaria, y globulares en el caso de que sea una cadena plegada globular y esférica, como es el caso de la mioglobina, por ejemplo. Las estructuras terciarias son proteínas en general globulares y poseen una estructura espacial en la proteína que son residuos lejanos en la secuencia, quedándose cerca normalmente en cuanto al espacio, ¿vale? A nivel tridimensional se quedan cerca. Esa estructura, que es muy compacta, no obstante, excluye normalmente las moléculas de agua en su interior, es decir, que se vuelven un tanto hidrofóbicas. Sí que es verdad que también, mientras hay otras moléculas que sí que son, o sea, digamos que la particularidad de la estructura terciaria en general es que es bastante hidrofóbica a nivel interno, pero lo suficientemente hidrofílica, es decir, que sí que permite la hidrólisis del agua a nivel externo, lo suficiente como para que sea un poco moldeable, ¿vale? Pensar que es una proteína y son de las cuestiones más adaptativas y que tienen que reaccionar con un montón de cosas dentro de nuestro organismo, como ya hemos comentado previamente en otros vídeos. La mioglobina, en principio, es una primera estructura identificada por unos 16.700 Daltons y 153 aminoácidos, que se encuentra compuesta por un 70% de hélices alfas y tiene entre 3 y 4 prolinas en forma de giro, además de fuerzas como las que ya comentamos, de uniones tanto fuertes como débiles, entre ellas el enlace disulfuro, el enlace covalente, que son los más fuertes, y los puentes de hidrógeno, las puentes de interacciones de fuerzas de Van der Waals, los puentes iónicos y interacciones hidrofóbicas, que son un poco ya las interacciones más débiles. Otros ejemplos, aparte de la mioglobina, serían la lisocima, que presenta 14.600 Daltons como peso, 40% de hélices alfa y unos enlaces de tipo sulfuro con sulfuro, es decir, disulfuro, que en concreto son 4. La ribonucleasa, por ejemplo, es otro tipo de proteína de estructura terciaria que aparece con 13.700 Daltons, el 26% son hélices alfas y también presenta 4 enlaces de tipo disulfuro. Y el citocromo C, que es unos 12.400 Daltons y el 40% de hélices alfa lo componen en su estructura. Los motivos y dominios que presentan normalmente las proteínas son las combinaciones de elementos de la estructura secundaria que forman patrones definidos y estables, los que llamamos normalmente como motivos estructurales o estructura supersecundaria. Y asimismo, los dominios son grupos formados por uno o algunos segmentos polipeptídicos de unos 100 a 200 aminoácidos que se pliegan y forman una unidad globular o función concreta, en concreto en el organismo o en la célula. Las células multifuncionales son unidades estructurales
independientes, y estas proteínas, que son características de proteínas globulares pequeñas, como por ejemplo el gliceraldehído 3-fosfato, deshidrogenasa, que es una enzima bastante importante dentro del metabolismo, como ya veremos. Y además también se presentan que los dominios de la piruvatoquinasa, como por ejemplo en este caso la piruvatoquinasa presenta una lámina beta, una doble hélice alfa y una lámina beta dentro de su estructura. Y el dominio suele ser de forma de barril. Las estructuras de los dominios se repiten en distintas proteínas, lo que constituye una clasificación estructural de estas proteínas, y así podemos destacar a las proteínas de esta estructura terciaria que se conservan más que las estructuras primarias a lo largo de la evolución y por tanto de la escala evolutiva. Aunque sí que es verdad que a nivel metabólico la estructura primaria es la estructura indivisible o casi indivisible de las proteínas, mientras que el resto de estructuras sí se pueden evidentemente fragmentar y romper. Otra de las cosas interesantes es que gracias a esto, gracias a esa particularidad de que las proteínas sean bastante conservadas a nivel evolutivo, especialmente la estructura terciaria, ha permitido que las proteínas sean capaces de clasificarse en familias mediante similitudes de secuencia y por esa estructura terciaria y también por las funciones similares. Así tenemos a superfamilias, que son agrupaciones de familias de proteínas que se utilizan al mismo modo o por el mismo motivo estructural principal, de modo que la adaptación diferencial puede haber borrado las relaciones de la secuencia de aminoácidos o su funcionalidad en algunos. La estructura cuaternaria, por su parte, tenemos que son estructuras proteicas dadas por las asociaciones de la subunidad con papel regulador y una unión a otras moléculas estructuralmente hablando, como las proteínas fibrosas, y también es el centro de reacciones bastante complejas a nivel bioquímico de la parte metabólica. También, además de esta estructura que se forma de proteínas multiméricas y oligoméricas, encontramos a la de aminotransferasa, por ejemplo, la aldolasa, la lactato deshidrogenasa, neuraminidasa, proteasoma, por ejemplo. Encontramos también el galactonato deshidrogenasa, la insulina como una hormona / enzima muy importante, entre otras cosas. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.